Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 44. La confesión era una notición, pero pocos fueron los que se enteraron y mucho menos los que se indignaron. La primera potencia del mundo, el país modelo, la democracia más envidiada y más imitada, reconocía que sus viveros militares habían estado criando especialistas en la irrupción de derechos humanos. En 1996, el Pentágono prometió corregir el error con la misma seriedad con que lo había practicado. A principios del 98, 22 culpables fueron condenados a 6 meses de cárcel y al pago de multas. Eran 22 y ciudadanos norteamericanos que habían cometido la atrocidad de meterse en Fort Benning para realizar una procesión funeraria en memoria de las víctimas de la Escuela de las Américas. El crimen y los ecos. En 1995, 2 países latinoamericanos, Guatemala y Chile, atrajeron la atención de los diarios de los Estados Unidos, cosa que no era para nada habitual. La prensa reveló que un coronel guatemalteco, acusado de 2 crímenes, cobraba sueldo de la CIA desde hacía muchos años. Ese coronel estaba acusado del asesinato de un ciudadano de los Estados Unidos y del marido de una ciudadana de los Estados Unidos. La prensa prestó poca o ninguna importancia a los miles y miles de otros crímenes cometidos desde 1954 por las numerosas dictaduras militares que los Estados Unidos habían ido poniendo y sacado en Guatemala. A partir del día en que la CIA volteó al gobierno democrático de Jacob Arbenz con el visto bueno del presidente Eisenhower, el largo ciclo de horror había tenido su auge en las desvivencias en los soldados que traían un par de orejas, colgándoles al cuello una cadenita con una hoja dorada de roble. Pero las víctimas de ese proceso de más de 40 años, la mayor cantidad de desvividos de la segunda mitad del siglo XX en todo el mapa de las Américas, eran guatemaltecos y además, para colmo del desprecio, eran en su mayoría indígenas. Mientras revelaban lo del coronel en Guatemala, los diarios norteamericanos informaron que 2 altos oficiales de la dictadura Pinochet habían sido condenados a prisión en Chile. El asesinato de Orlando Letelier constituía una de sus excepciones a la norma latinoamericana de la impunidad, pero este detalle no llamó la atención de los periodistas. La dictadura había desvivido a Letelier y a su secretaria norteamericana en la ciudad de Washington. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran caído en Santiago de Chile o en cualquier otra ciudad latinoamericana? ¿Qué ocurrió con el general chileno Carlos Prats, impunemente desvivido junto con su esposa, también chilena, en Buenos Aires, en un atentado idéntico al que mató a Letelier, al que desvivió Letelier? Hasta mediados del 98, más de 20 años después, no había novedades. La impunidad de los cazadores de gente. Aviso a los delincuentes que se inician en el oficio. No es negocio desvivir con timidez. El crimen paga, pero paga cuando se practica, como los negocios en gran escala. No están presos por desvivimiento los altos jefes militares que han dado la orden de desvivir a un gentío en América Latina, aunque sus fojas de servicio dejan colorados de vergüenza
a los malévolos y viscos de asombro a los criminólogos. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Ante qué ley? ¿Ante la ley divina? ¿Ante la ley terrenal? La igualdad se desiguala todo el tiempo y en todas partes porque el poder tiene la costumbre de sentarse encima de uno de los platillos de la balanza de la justicia. La amnesia obligatoria. Es la desigualdad ante la ley la que ha hecho y sigue haciendo la historia real. Pero la historia oficial no la escribe la memoria, sino el olvido. Bien lo sabemos en América Latina, donde los exterminadores de indios y los traficantes de esclavos tienen estatuas en las plazas de las ciudades, y donde las calles y las avenidas suelen llamarse con los nombres de los ladrones de tierras y los vaciadores de arcas públicas. Como a los edificios de México que se derrumbaron en el terremoto del 85, a las democracias latinoamericanas les han robado los cimientos. Solo la justicia podría darles una sólida base de apoyo para poder pararse y caminar. Pero en lugar de justicia, tenemos amnesia obligatoria. Por regla general, los gobiernos civiles se están limitando a administrar la injusticia, defraudando las esperanzas de cambio. En países donde la democracia política se estrella continuamente contra los muros de las estructuras económicas y sociales enemigas de la misma. En los años 60 y 70, los militares asaltaron el poder para acabar con la corrupción política. Robaron mucho más que los políticos gracias a las facilidades de poder absoluto y gracias a la productividad de sus jornadas de trabajo, que cada día comenzaban muy tempranito al toque de Diana. Años de sangre, mugre y miedo para acabar con la violencia de las guerrillas locales y de los rojos fantasmas universales. Las Fuerzas Armadas torturaron y desvivieron a cuanta gente encontraron en una cacería que castigó a cualquier expresión de la voluntad humana de justicia, por inofensiva que pudiera parecer. La dictadura uruguaya molestó mucho y desvivió poco. La Argentina, en cambio, practicó el desvivimiento. Pero a pesar de sus diferencias, las muchas dictaduras latinoamericanas de ese periodo trabajaron unidas y se parecían entre sí, como cortadas por la misma tijera. ¿Qué tijera? A mediados de 1998, el vicealmirante Eladio Moll, que había sido jefe de inteligencia del régimen militar uruguayo, reveló que los asesores norteamericanos aconsejaban eliminar a los subversivos, después de arrancarles información. El vicealmirante fue arrestado por delito de franqueza. Algunos meses antes, el capitán Alfredo Astiz, uno de los matarifes de la dictadura argentina, había sido destituido por decir la verdad. Declaró que la Marina de Guerra le había enseñado a hacer lo que había hecho. Y en un alarde de pedantería profesional, declaró que él era el hombre mejor preparado técnicamente en este país para desvivir a un político o a un periodista, etc. Por entonces, Astiz y otros militares argentinos estaban requeridos o procesados en varios países europeos por el desvivimiento de ciudades